Pues creo que son las 7 de la noche, 8 de la noche en Quintana Roo. Como ven, si damos inicio. Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. ¿Sí escuchan? Buenas noches, Inge, fuerte y claro. Fuerte y claro, ingeniero. Perfecto. Bueno, por respeto a todos los que entraron temprano y a los que ya estamos aquí, vamos. No escuché, perdón. Bueno, voy a cerrar la cámara para ahorrar recursos porque luego sí nos trabamos un poco en la transmisión. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alcen las manos. Vamos a revisar lo que es manejo integral de residuos peligrosos, un tema bastante complejo, difícil y súper lleno de información, ¿no? Si hay alguien aquí más experto en la materia, con mucho gusto se reciben retroalimentaciones y pues para eso estamos, ¿no? Para seguir aprendiendo en esto. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Guzmán, soy de SCO Quintana Roo, miembro de Comecap y de AMISI, ¿no? Vamos a estar compartiendo con ustedes el tema de hoy y pues vámonos. Bueno, ¿cuál es el objetivo del manejo? ¿Para qué tenemos el manejo de residuos peligrosos? ¿No? Creo que todos hemos escuchado alguna vez esto de los residuos peligrosos, pues es uno, obtener los conocimientos y tener la información necesaria para cómo los vamos a manejar, tanto a nivel municipal, estatal, federal y sobre todo conocer cómo se clasifican, ¿no? Que todos alguna vez o en algún momento hemos escuchado la clasificación CRETIP o CRETI o CRETIP o también, digo, dependiendo de la empresa, la clasificación que le ponen, ¿no? La Semarnat lo clasifica como CRETIP y para esto hay una ley, ¿no? Nos regimos en base a la LGPGIR, al reglamento de la Ley Federal y Protección al Ambiente. Hablar de residuos es un tema bastante amplio porque no solo nos competen los residuos peligrosos. O sea, hablar de residuos es todo lo que generamos en algún momento de nuestras vidas, o sea, sí que todo lo que hacemos genera un desecho, ¿no? Genera algún desperdicio o basura. ¿Perdón? Bueno, como les decía, pues ahora sí que todo lo que hacemos genera residuos, ¿no? Genera basura. Y tenemos dentro de la clasificación de los residuos en general, pues tenemos los residuos urbanos o municipales, que es todo lo que tiene que ver con lo que generamos en nuestras casas. Después, los residuos de manejo especial y los que trabajan en la construcción o los que estamos más pegados a la construcción, pues podemos saber que la mayoría de los residuos de manejo especial provienen de esta industria. Y después lo que estamos revisando el día de hoy, los residuos peligrosos en la clasificación CRETIF, como les decía hace rato, ¿no? ¿Alguien de ustedes alguna vez ha tenido inspecciones de la Profepa, o las secretarías municipales que tengan en sus estados? No sé de dónde nos escuchan, nos están viendo el día de hoy. ¿Les ha tocado alguna vez tener inspecciones para sus empresas o para con sus empresas? ¿Qué tenemos que hacer? Dentro de todos los residuos o manejos que tenemos, pues sí tenemos que identificar bien nuestro marco legal, qué es lo municipal, qué es lo estatal y qué es lo federal con lo que tenemos que cumplir en base a la industria en la que estemos inmersos, en el proceso productivo en el que nos estemos desarrollando como tal, ¿no? De entrada, los residuos sólidos urbanos son todo lo que generamos en nuestras casas, establecimientos o nos encontramos en vía pública. Creo que tenemos un poquito de fallas. Bueno, ya se regresó. Les decía, todo lo que es competencia de las autoridades municipales, todo lo que va a dar a los basureros municipales, zonas de transferencia, celdas emergentes o celdas bien establecidas,
pues son todos los residuos urbanos o municipales que generamos, ¿no? Pocos gobiernos o pocos municipios tienen un buen manejo de los residuos. A mí me tocó estar hace unos 10 años en Cozumel, y el presidente municipal en ese momento tenía un muy buen manejo de los residuos. A pesar de que no hay un basurero dentro de la isla como tal, había una zona de transferencia muy bien programada. Todo estaba súper clasificado en zona de transferencia y para con los ciudadanos que estaban educados, ¿no? Por así decirlo. Los lunes se pasaba por vidrios, los martes por cartones. O sea, había un calendario, tú ibas, pagas tu predial y te dan tu calendario de basura. Si no sacabas la basura como estaba establecido en el calendario, sencillamente no se la llevaban, ¿no? Es difícil porque pues no tenemos esa cultura. Muchas veces no tenemos la cultura de estar clasificando los residuos como tal. Luego tenemos todos los residuos de manejo especial. Residuos de manejo especial, ¿qué son? Todo aquello que no podemos aventar a la basura común como tal, pero que tampoco tiene una clasificación peligrosa, pero que no tienen tampoco una clasificación peligrosa, o que no ha encontrado la autoridad un lugar específico donde ponerlos, ¿no? Y que son, ¿cómo les podría decir? Son residuos que sí hacen daño o hacen mucho daño, y que no hemos sabido o no se han sabido cómo disponerlos a final, ¿no? Los residuos de manejo especial los podemos encontrar clasificados en la norma 161 de la Semarnat. Ahí tenemos todo el listado de los residuos sólidos de manejo especial que podemos encontrar. Les decía hace rato, los residuos de manejo especial por lo regular los tenemos más en la construcción, que son residuos donde pues todo lo que se genera de obra o del proceso constructivo no tiene una disposición específica, porque ni son basura común o sólidos urbanos, ni tampoco son de manejo especial, aunque la construcción es la que más residuos genera de todos los tipos y mayor riesgo corre, ¿no? ¿Qué podemos encontrar también? Ay, espérame. Ahora sí, vámonos con las características del CRETIV, lo que nos pide la Semarnat en la norma 052, ¿no? ¿Cómo vamos a clasificar los residuos peligrosos? Y digo, si alguien por ahí tiene en su centro de trabajo un almacén de residuos peligrosos y que nos pudiera compartir cómo es que lo tienen, estaría perfecto, ¿no? De entrada, ahorita vamos a ver cómo tenemos que cumplir con la autoridad en la identificación de nuestros mismos residuos, qué cantidades producimos, cómo los disponemos, encontrar empresas que realmente nos den eh, esa certeza de disposición final de los residuos que nosotros mismos generamos, ¿no? Eh, Dentro de la clasificación CRETIV tenemos los corrosivos, reactivos, explosivos con alta toxicidad, inflamables y biológico-infecciosos. Les decía, yo hago mucho énfasis en la construcción porque es en la industria en la que más me he desempeñado, y sin embargo, todas las clasificaciones las podemos encontrar en la construcción, ¿no? O sea, son zonas, son procesos constructivos de procesos productivos en los que encontramos la mayoría, dependiendo la etapa del proyecto, son los residuos que podemos ir encontrando. Digo, afortunadamente de un tiempo para acá, las empresas están un poco más comprometidas en este aspecto y se les da un seguimiento o un mejor seguimiento a los mismos residuos, ¿no? Ahorita ya difícilmente encuentras empresas que no tengan un plan de manejo de residuos
sólidos urbanos, de manejo especial, o que no cuenten con un almacén de residuos peligrosos. Aquí lo importante de tener tu plan de manejo es que también tengas una muy buena disposición, ¿no? No solo basta con tener nuestro almacén y tener etiquetados nuestros tambos o nuestros recipientes, sino que realmente seamos una empresa responsable y le demos ese seguimiento adecuado, ¿no? ¿Qué tenemos? Dentro de los residuos, Creative, tenemos escorias, medicamentos, todo aquello generado en los consultorios, todos los residuos de solventes, aceites gastados, líquidos residuales, sustancias corrosivas, lodos, sólidos, breas o lodos que se generen, ¿no? Por eso yo hago tanto énfasis en la construcción, les decía, porque se genera todo eso, ¿no? En la construcción generamos todo el tipo de residuos, todos los tipos de residuos que ustedes se quieran imaginar, la mayoría los tenemos en la construcción, y eso pues va afectando el medio ambiente, ¿no? Muchas veces también en requisitos municipales o estatales, en licencias de funcionamiento nos piden los planes de manejo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no analizamos realmente cuál es nuestro proceso constructivo o nuestro proceso productivo más bien, en el cual nos vamos a desarrollar, al final no vamos a tener bien identificados cuáles sí son residuos peligrosos, cuáles sí son residuos biológico infecciosos, cuáles son de manejo especial, cuáles son de sólidos urbanos, ¿no? O sea, tenemos bien que prepararnos bien, identificar bien qué tipo de empresa es en la que estoy, qué tipo de proceso productivo me estoy desempeñando para poder identificar qué tanto estoy generando y sobre todo cómo y dónde lo voy a disponer, ¿no? Pero a ver que me regreso. Perdón, pero fallas técnicas, pero ahí vamos. Alguien tiene un plan de manejos, ha tenido su manejo integral de los residuos, ¿no? ¿Qué pasa? Les decía, primero tenemos que identificar identificar los residuos, cómo los vamos a identificar, a clasificar. Vuelvo a hacer énfasis en la construcción. ¿Por qué? Porque en la construcción generamos, si se van a hacer pruebas para los laboratorios, pueden utilizarse radiografías, pueden utilizarse pruebas no destructivas, se tienen muchas veces consultorios de obra, entonces tenemos biológico infecciosos, se tienen estopas, trapos impregnados, se tienen aceites quemados por mantenimientos de maquinaria. Entonces, les decía, es el proceso en el que más presencia de residuos peligrosos tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, identificarlos y separarlos. Después, ¿cómo los vamos a envasar? O sea, realmente identificar bien en dónde y cómo lo voy a qué recipiente lo voy a poner, si son tambos de 200 litros, si son contenedores amarillos, contenedores rojos de biológicos infecciosos con residuos patológicos, ¿sí? ¿Quién va a tener el control de nuestro almacén? Eso es muy importante. Una vez que ya identificamos nuestros residuos, ya definimos en base a la... A ver, por aquí alguien alzó la mano. No sé quién fue. Yo. A ver, adelante.
¿Cuál es tu Yo nombre? tengo una pregunta, es que mencionó los colores sobre los tambos, así de la clasificación. ¿Todos llevan un color en específico o cada quien puede pintarlos a su gusto? O sea, que el biológico infeccioso tiene que ser a fuerzas en rojo o puede ser en amarillo o verde o algo así. No sé si me... Para los biológicos infecciosos sí hay dos colores específicos, rojo y amarillo, y la norma 087 de, creo que es la ecología, te dice que deben ser esos dos colores. Para los residuos, para los demás residuos, la Semarnat no te pide colores específicos, te pide características del contenedor y características del etiquetado. Ah, ok. Sí, Entonces nada más amarillo y rojo, biológico infeccioso. ajá, hasta ahí. O- Y porque hay una o- norma específica para disposición y manejo de residuos biológico infecciosos. ok, muy bien, Para, gracias. para lo demás, yo sí te recomendaría que revisaras bien la Legepegir y la Legepa y las, la 052 y la de la Semarnat, y creo que la 057, que son específicamente para la clasificación o los listados de los residuos y las características que deben tener los almacenes, que deben tener los etiquetados y que deben tener los recipientes. Por ejemplo, en un almacén, por fuera, puede pintarse de cualquier color Ahorita o vamos a ver, colores vamos a neutros. llegar ahí. Ah, ok, Ahorita muy vamos a bien. llegar ahí. No hay un color específico. O sea, debemos tener ciertos señalamientos. Lo que te digo, o sea, a diferencia de las normas de seguridad, las normas ambientales, es decir, la Profepa, Semarnat, no son tan específicas, son tajantes en cuanto al cumplimiento de cómo debes El hacerlo señalamiento. y cómo debes disponerlo, al identificarlo, tenerlo almacenado y disponerlo, ¿no? Ok, muy bien, Es muy gracias. específica en la etiqueta, ¿va? Sí, Bueno, entonces continuamos. Ya que lo identificamos y lo separamos, ya que sabemos cómo lo vamos a envasar de acuerdo al tipo de residuo que tenemos, debemos tener un control de entradas y salidas de nuestro almacén, ¿no? Es decir, cómo va a ser la recolección interna, quién va a ser el responsable de generar evidencia, porque es necesario generar evidencia de todos los residuos que tenemos identificados en nuestro centro de trabajo y que en algún momento tuvimos que haber declarado para tramitar nuestro número de registro ambiental. Ahorita vamos a llegar a esa parte de cómo nos clasificamos como generadores de residuos y qué es con lo que debemos cumplir, ¿no? Pero de entrada, generar evidencia de todos los residuos que se generan en el centro de trabajo, tener un control, ya puedes entrar a la plataforma, te metes a la plataforma de la Semarnat y ahí mismo viene a ver, déjame ver. Atrás, ahí tiene un hueco sin albur. Ya está, perdón, ya. Están todos en mute. Debemos tener una bitácora de ingresos y salidas del almacén como tal, ¿no? Entonces, ya esta, esta bitácora, tú entras a la página de la Semarnat y descargas los formatos, ya están predeterminados y esos mismos te van a servir como evidencia. Tú pones en tu almacén o designas el responsable del almacén para que tenga el control de la bitácora, ¿no? Después debemos localizar, bueno, más bien identificar la empresa con la que vamos a disponer los residuos, ¿no? Aquí en Quintana Roo es dificilísimo encontrar empresas que hagan la disposición final de los residuos peligrosos y sobre todo que pues que hagan la disposición, que tengan los permisos legales, ¿no? Creo que hay una o dos
de las 10 que están que se promocionan en la zona. Entonces, ¿qué necesitamos saber de esas empresas? Una, que realmente cuentan con los permisos, que se va a hacer la disposición de los residuos como deben ser, ¿no? Como están planeados, y sobre todo que nos van a entregar los documentos que nosotros mismos necesitamos para poder comprobar a la autoridad que dispusimos esos residuos, ¿no? El tratamiento. Tenemos también que saber qué tratamiento le van a dar a nuestros residuos. Y no porque que salgan los residuos de nuestro centro de trabajo, de nuestro almacén, ya digamos, no, pues ya no. No, hay que saber qué manejo le dan, ¿no? Si van a ser almacenados a descomposición, es decir, que los entierran hasta que se descomponen, o son incinerados, cualquiera de los dos procesos. Porque también estos procesos han tenido muchísimos accidentes en su haber, y eso genera también, pues, saber a dónde van a ir a parar nuestros residuos, ¿no? Es importante que nos acerquemos a la autoridad. Si nos acercamos a la autoridad como tal, ellos mismos también luego tienen el padrón de proveedores y te dicen, mira, este sí tiene y este no tiene. Sé que es complicado en cuanto al tema económico, porque muchas veces las empresas, lo que es seguridad y medio ambiente son las áreas en las que menos quieren gastar, ¿no? Y no es verlo como un gasto, sino realmente verlo como una inversión. El cuánto me voy a ahorrar por tener un buen almacenamiento de los residuos, una disposición final adecuada, y sobre todo comprobar ante la autoridad en mi plan de manejo que lo hice como me lo pidió, ¿no? ¿Dónde se genera el CRETIF? Es farmacias, oficinas, laboratorios donde se realicen rayos X, artículos de limpieza como tal, y todas las áreas de mantenimiento. Son los procesos productivos que más generan, ¿no? Yo vuelvo a hacer énfasis, la construcción es el que tiene todos y cada uno de estos juntos. Digo, no por algo la clasificación de riesgo del Seguro Social tiene la construcción en un nivel 3, que es el de mayor riesgo, porque existen todos y cada uno, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no generamos los residuos y no les damos una disposición, o nuestro centro de trabajo no les da la disposición adecuada, ¿no? Digo, las farmacias de entrada tienen que tener un plan de manejo, ¿no? Al menos aquí en Quintana Roo, farmacias, laboratorios, su licencia está condicionada con su plan de manejo de residuos. Entonces, si no presentan eso, no hay. Pero, por ejemplo, oficinas, todos los toners, todos los aparatos electrónicos que muchas veces se descompone el mouse, se descompone el teclado y lo echamos a la basura común, ¿no? Son residuos de manejo especial a los cuales tenemos que darle un tratamiento adecuado. Y no se diga los laboratorios de rayos X, ¿no? O que tienen algún material radioactivo, o que puede generar mutaciones o alteraciones genéticas en las personas. Y luego tenemos otro proceso importante, todo lo que tiene que ver con la limpieza. Y no, digo, en el hogar, ¿quién de nosotros almacena sus residuos? Cloro, ácido muriático, ¿no? Muchas veces ni siquiera revisamos que contengan las señalizaciones como lo pide la norma 018. Entonces, por ende, no tenemos esa disposición. Sin embargo, imagínense la cantidad de residuos que muchas veces tenemos por unidad habitada, por habitantes, ¿no? O sea, imagínense si cada uno de nosotros comprara 1 litro de ácido muriático y lo aventáramos a la basura, la cantidad de residuo peligroso que tenemos, ¿no? Luego tenemos todas las áreas de mantenimiento. Las áreas de mantenimiento que también son de las que más generan residuos peligrosos. Y ahí sí tenemos aceites, estopas impregnados,
gran cantidad de residuos que muchas veces no son almacenadas adecuadamente. ¿Cómo lo vamos a etiquetar? La Semarnat contiene, o más bien te indica cómo debes etiquetarlos, los tambos, pero aquí más que etiquetar para cuidado interno o para almacenamiento interno, que la etiqueta que te pide la Semarnat es qué día entró el residuo, qué tipo de residuo es, y si es líquido, sólido, trapos, ¿no? Eso es lo que, a grosso modo, lo que te pide la etiqueta de Semarnat. Aquí lo importante muchas veces es el etiquetado que le tienen que dar los transportistas para poder disponer de esos residuos, ¿no? Y tenemos una guía de materiales peligrosos en la cual, dependiendo el material, es el pictograma que le vamos a colocar. Y aquí es apoyo, interacción entre las leyes ambientales y las leyes de comunicaciones y transportes. Existe una guía que se llama la guía CETIC, la cual te dice cómo debes reaccionar ante los materiales peligrosos, no residuos, ¿no? Sin embargo, los residuos peligrosos entran o los metemos malamente a esa clasificación. ¿Por qué? Porque no existe una legislación como tal de clasificación de los residuos peligrosos para su transporte. Entonces, literal, tenemos que tropicalizar entre lo que tenemos de cumplimiento de medidas de seguridad con el cumplimiento de medidas de transporte, que serían las normas de la SCT y las normas de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Hace rato decían, bueno, es que, y los colores, y no hay un color específico, ¿no? Solamente para los biológico-infecciosos es que la autoridad nos pide colores como tal, ¿no? O sea, que nos dice la norma específico que si contienen sangre o si contienen partes de cuerpo o pues sí, partes de restos humanos, deben ser rojos o amarillos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el correcto embalaje y el almacenamiento de los residuos como tal, ¿no? ¿Cómo identificarlos? Pues uno, el nombre del residuo, qué día llega al almacén, ¿sí? ¿Qué clasificación es dentro de la clasificación CRETIV? ¿Sí? ¿Quién es el generador? Y ahí sí es nombre, dirección, teléfono, y aquí lo importante, si se dan cuenta en la parte izquierda de abajo de la etiqueta, dice número de identificación de la Semarnat. Ese número, sin ese número, las empresas que se dedican a llevarse los residuos peligrosos no los pueden sacar de tu centro de trabajo. Es decir, si nosotros como empresa o como centros de trabajo no tenemos un NRA, que es número de registro ambiental, no podemos hacer una disposición legal de nuestros residuos. Y luego, al final, número de manifiesto de envío. Es decir, cuando la empresa ya viene a llevarse mis residuos, le va a poner a la etiqueta el número de manifiesto que me está dejando. Los manifiestos son las guías, como digo, si alguien ha hecho envíos por paquetería, tenemos que tener una guía de envío, es eso, el manifiesto es la guía de envío de nuestros residuos. Ahí debe poner el número de NRA de quién lo está generando y lo está disponiendo, y el número de manifiesto, es decir, el folio de la hoja en la que el número de guía por el cual sale del almacén. Con ese número de guía, yo tengo que darle seguimiento para la disposición final de los residuos. Ya aquí, digo, si se quieren meter en temas un poquito más específicos, decirle a los administradores de las empresas, oye, ¿sabes qué? No pagues la totalidad de la disposición,
hasta que no nos den el manifiesto original de la disposición. ¿Qué pasa? Que cuando se llevan los residuos o cuando salen del almacén, te dejan una copia, se llena por triplicado, es una copia para el centro de trabajo, sí, original y 3 copias. Te dejan una copia, una para el transportista y una para el centro donde se va a disponer, y al final te vuelven a regresar a ti la original de ese manifiesto, donde ya cuenta con todos los sellos hasta del centro donde se llevaron a disponer, para que tú tengas y compruebes ante la autoridad que le diste la correcta disposición final a tus residuos. ¿No? ¿Qué pasa? Uno, y ya viéndolo más gráfico, se hace la recepción de los residuos en un almacén temporal, los tenemos que segregar, ¿sí? Lodos, sólidos peligrosos no reciclables, o los que se van a disposición de sitios autorizados. ¿Cuáles son los sitios autorizados? Basureros municipales o celdas municipales. A ver, por aquí alguien está preguntando algo. Adelante, adelante. Buenas noches. Sí, Buenas mi noches. pregunta es, como usted menciona, cuando ya el residuo, no sé, la disposición va a parar, que ya ahora sí se la llevó el transportista, ¿qué tipo de evidencia se le puede pedir de que en efecto pues ya nuestro residuo fue dispuesto, se le dio algún tratamiento? ¿Qué tipo de evidencia se le puede pedir a ellos aparte de nuestro manifiesto? No sé si una evidencia fotográfica o algún tipo de documento. Aquí es dependiendo de la empresa, pero por lo regular, por eso les decía, desde que nosotros investigamos la empresa con la que vamos a disponer, hay que saber qué tipos de tratamiento les dan, ¿no? O sea, cuál es el medio por el cual disponen finalmente los residuos. Muchas veces, o la mayoría de las empresas, no generan esa evidencia. O sea, si tú le dices al proveedor de la disposición final, oye, no seas malo, compárteme unas fotos de los residuos, créeme que, digo, yo en el rato que llevo en esto, nunca han querido, y por políticas de privacidad lo hacen. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Identificar la empresa que esté legalmente constituida y que realmente le va a dar el seguimiento adecuado a la disposición final, y que tengamos la garantía de que los manifiestos son legales, ¿no? ¿Cómo? Investigando a la empresa que cuente con sus permisos. No sé si se aclaró un poco o quedaste igual. Sí, quedó claro. Ok. Gracias. Bueno, entonces, después, ¿cuáles son los residuos segregados? Líquidos sólidos, si tienen una estabilización química, si no, ¿cuál va a ser el tratamiento como tal? ¿No? Los análisis CRETIF que tengan nuestros materiales son los que, dependiendo de la empresa, aquí en Quintana Roo, la disposición de residuos peligrosos, hay una empresa que literal tiene la disposición de todos los tipos que hay en la zona, ¿no? O que se generan en la zona. Me ha tocado trabajar en otros lugares donde los aceites los tienes que sacar con una empresa, los trapos impregnados con otra, arenas o tierras contaminadas con otra. Creo que aquí, no sé cómo sea en otros estados, aquí, digo, esta empresa pues genera todo, y nos ha tocado la buena fortuna de que cuentan con los permisos y al final nos entregan los manifiestos tal y como los pide la autoridad, ¿no? Por aquí preguntaban hace rato, ¿no? Lo de los biológico-infecciosos. La 087 de la Semarnat es la norma que te dice el tipo de contenedores, si son punzocortantes, si son bolsas o si son contenedores rígidos para disposición, ¿no? Y son, ¿qué es el RPBI? Residuos peligrosos biológico-infecciosos.
son generados en la atención médica, tanto humana como animal, y que pueden causar alteraciones al ambiente o a la salud de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de residuos lo sacaron de la clasificación que TIF en algún momento o le dan especial cuidado porque no lo puedes almacenar durante mucho tiempo. O sea, la disposición tiene que ser casi inmediata por lo que conlleva la descomposición de los residuos, ¿no? Como tal, del agente biológico. Pásale, manita. Pásale. A ver, aguántame tantito. Aquí de hecho no para Miranita. Cara de bonito. Ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo los clasificamos? Pues, uno, patológicos, todo lo que tiene que ver con partes del cuerpo humano, ¿sí? Y tenemos restos anatómicos, restos no anatómicos, sangre, cultivos y cepas. Todo esto que tiene que ver con los biológicos infecciosos. A ver, espérame, ya se me... Todo esto que tiene que ver con los residuos peligrosos, les decía, es importantísimo la disposición que debemos tener porque no podemos almacenarlo por mucho tiempo, ¿no? Aquí nosotros, en una obra en la que estuvimos, teníamos convenio con la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque cada tercer día el material de atención médica del servicio médico de obra se tenía que disponer, entonces lo disponíamos por medio de la Cruz Roja para poder tener una disposición final adecuada. Pero sí teníamos ciertas especificaciones, es decir, nos decían si son materiales gasas con sangre o algodones con sangre, pues van en una bolsa roja de tantos kilos o de máximo tantos kilos, si son punzocortantes, agujas, tal, deben estar en un recipiente específico para punzocortantes, no rebasado el 80% de la capacidad del material, ¿no? Hay que tener cuidado también con todo lo que son cultivos y cepas, porque luego esos se salen de control y generamos más epidemias, ¿no? Requerimientos de embalaje, es lo que decía hace rato, ¿cómo se van a clasificar? ¿Cómo los vamos a empacar? ¿No? Las mismas bolsas, aquí no es como que voy y compro las bolsas al Oxxo, rojas o amarillas, ¿no? Hay bolsas con características específicas, si se pueden dar cuenta, aquí trae el símbolo, ya sean rojos o amarillos, y el cómo los debemos clasificar. Las bolsas son para todo lo que son materiales sólidos, por así decirlo, y que están impregnados con el residuo, el residuo patológico o partes de cuerpo o anatómicas, y los rígidos son todos los que tienen que ver con punzocortantes, ¿no? Aquí abajo tenemos otro, que es para los líquidos, ¿no? Que serían sangres o drenes de infecciosos. ¿Cómo clasificamos o cómo clasifica la autoridad los establecimientos como generadores? Es decir, del nivel 1 a nivel 3, ¿qué tanto voy a generar de material, de residuos peligrosos, ¿no? Y en un principio les comentaba yo, hay que ver, uno, cuál es el proceso productivo en el que estamos, tener identificados los residuos que vamos a tener y a manejar, almacenar básicamente, y poder tramitar nuestro número de registro ambiental, ¿no? Entonces, hospitales de 1 a 5 camas que generan laboratorios de banco de sangre, pues van dentro de los microgeneradores, ¿no? Que son menos de 400 kilogramos. Esto es específicamente lo que nos pide la 087, ¿sí? Para generadores de residuos biológicos infecciosos. Generamos un número de registro para
para materiales, para residuos peligrosos, y si nosotros tenemos RPBI, tenemos que declararlo aparte, es decir, tener otro número de registro en el cual estamos poniendo esto, ¿no? Entonces, microgeneradores hasta Esto de seguridad, ¿no? Por si hay sismo o por si hay un incendio, ¿no? A ver, Le va a tocar evaluar qué pasó ahí y si es posible continuar con nuestras funciones, ¿no? perdón. No, hospitales, bueno, pequeños generadores de 400 a 10 toneladas, 400 kilogramos a 10 toneladas, y luego tenemos establecimientos con generación de más de 10 toneladas, ¿sí? Y son residuos, y todo esto es en un año productivo, ¿no? ¿Cómo se da la recolección interna del RPBI? A diferencia de los residuos peligrosos comunes o más comunes, que no tienen tanto riesgo, no nos pide la autoridad marcar una ruta de recolección, ¿no? Quien ha tenido derrames de aceite o ha encontrado estopas o materiales impregnados con algún residuo peligroso, simplemente lo recolectas, generas tu evidencia, generas tu entrada al almacén. Para los biológicos infecciosos no. En caso de los hospitales tienen que generar por dónde va pasando el residuo. Debe haber un croquis de un mapa de riesgo de dónde va pasando y todo esto. ¿Por qué tenemos que mapear por dónde pasa el residuo biológico infeccioso? Porque en caso de que se detecte una infección, que se desate una infección, pues hay que saber por dónde fueron trasladados, por dónde circularon. Por ahí hay un escándalo muy común de lo de las, ¿cómo se llamó? Que fue de las mujeres que dieron a luz y tuvieron unas infecciones no me acuerdo si fue en San Luis Potosí o en Guanajuato, en un hospital, ¿no? No existe un mapeo de los residuos. ¿Por qué? Porque no sabemos, si nosotros mapeamos por dónde transportamos los residuos y hacia dónde los llevamos, es ver por dónde se ha ido infectando, ¿no? O sea, por dónde pasó. ¿Para qué es esto? Para que la recolección o la disposición del mismo residuo sea de la manera más segura y por el lugar donde menos puede hacer daño el transporte a su disposición interna. ¿Cómo deben ser los almacenes de residuos peligrosos o de CRETIP? ¿No? Uno, áreas separadas en un lugar restringido y debe decir almacén temporal de residuos peligrosos. Debe ser ventilado, sí, no hay unas especificaciones como tal. Debe tener un fácil acceso, sin riesgo de inundaciones o de ingreso de animales que pudieran tener, bueno, literal acceso a generarnos y romper hacer tiradero dentro del almacén, ¿no? Debe estar señalizado de qué tipo de peligrosidad tenemos, si son biológicos, son infecciosos, son radioactivos, si son explosivos, ¿no? Características del almacén debe tener un cárcamo de recolección, es decir, por lo menos una quinta parte de lo que se derrame debe estar almacenado en el cárcamo de recuperación, ¿no? Si voy a almacenar 200 litros, por lo menos una quinta parte debe caber en ese cárcamo de recuperación. ¿Para qué? Para evitar que se salga, ¿no? Debe tener rampas de acceso que no permitan que se salga lo que se derrame ahí adentro, ¿no? Y aquí lo más importante, una vez que nosotros tengamos nuestro almacén, debe estar autorizado por la Semarnat, ¿sale? Tenemos que sacarle fotografías, tenemos que llevar dentro de nuestro trámite a la Semarnat qué es lo que vamos a tener, cómo lo vamos a almacenar,
Y pues, parte importante, nuestro almacén debe estar aterrizado, debe contar con extintores, debe estar bien cercado. Puede ser un almacén de material o puede ser de material y mallas y rejas, ¿no? Si ustedes se ponen a buscar en el internet, hay muchos tipos de diseños de almacenes que pudieran tener y que son autorizados por la autoridad como tal, ¿no? ¿Cuánto tiempo debo tener los residuos peligrosos en mi centro de trabajo? Pues dependiendo del residuo, es el que lo debo tener, ¿no? Para los RPBI, les decía, o sea, nivel 1, máximo 30 días, nivel 2, máximo 15 días, nivel 3, máximo 7 días. Es decir, eso es para los biológico-infecciosos. Y para los demás residuos peligrosos que tengamos en nuestro centro de trabajo, debemos tener una disposición cada 6 meses al menos, o que no rebasen los 180 días de almacenamiento de nuestros residuos. Por eso es importante también que nosotros tengamos una planeación de los residuos como tal, que las disposiciones sean planeadas, que nuestro almacén nunca rebase las capacidades que tenemos, ¿no? Es decir, si nosotros consideramos que al año vamos a generar 1 tonelada de residuos peligrosos de todos los que ya identificamos, pues cada 6 meses debemos generar una disposición, ¿no? Aquí, ojo, importante, la autoridad te pide no tener almacenados los residuos más de 180 días, pero nosotros podemos justificar nuestras disposiciones segregando los residuos, es decir, planeo sacar sólidos, ya sean arenas, estopas, filtros, y luego a los 3 meses saco líquidos, grasas, aceites, aceites quemados, y así voy dándole yo rotación a mis manifiestos. Y también le doy tiempo a la empresa que me dispone finalmente los residuos a que me regrese los manifiestos. ¿Sale? Recolección y transporte externo. Aquí es siempre que contraten una empresa, deben verificar que la recolección que les hagan sea con cajas cerradas o herméticas, ¿sí? Si son para biológico infecciosos, que realmente cuente con los sistemas de enfriamiento, ¿sí? Y que tenga la captación interna de escurrimientos, es decir, que esa misma empresa no va a ir haciendo tiradero con los residuos que ustedes ya dispusieron. Porque por ahí preguntaba a su compañera o hace rato, ¿cómo podemos hacer que la empresa nos compruebe que está haciendo una buena disposición? Pues investigándola, ¿no? O sea, nosotros sí, para poder contratarlo, sí podemos decirle, oye, necesito que me enseñes, que me muestres cuáles son las camionetas o camiones en los que vas a disponer, porque ellos no están obligados a darte una evidencia como tal de la disposición, pero si los residuos que tú diste a disponer son derramados en el transporte, eres corresponsable, porque va a ser investigado el transportista que se los está llevando, como la empresa que los está generando, ¿no? Y digo, a lo mejor ustedes tienen bien integrados sus expedientes, sus entradas y salidas del almacén, sus bitácoras, sus tambos bien bonitos, bien etiquetados, su almacén bien señalizado, bien autorizado, pero hasta que no se deslinde esto, no los exime de una responsabilidad como tal. Entonces, sí es importante que cada que nosotros vayamos a contratar una empresa para la disposición final de nuestros residuos, pues investiguemos, ¿no? En qué se lo van a llevar, cómo se lo van a llevar, dónde lo van a poner, y sobre todo, que los tambos que nos van a dejar o en los que los van a trasvasar sean los correctos, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de las veces, las empresas te dicen, etiqueta tú los tambos y yo te dejo un tambo a cambio. Es decir, si tú envasas en aceite quemado en tambos de 200 litros, tú lo pintas
de gris, de verde, de azul, dependiendo de la empresa, porque hay muchas empresas que sí tienen un manejo integral de colores. Tú los etiquetas y la empresa que va a recolectar te deja un tambo y se lleva el tuyo lleno para no hacer un trasvase interno, ¿no? ¿Cuál podría ser la disposición final o qué necesitamos, ¿no? ¿Qué es? Dice, los RPBI, una vez que son tratados e irreconocibles, se disponen como residuos no peligrosos en los rellenos sanitarios. Una vez que las empresas ya dieron la disposición final, que ya los mandamos a tratar, ya esos residuos como tal, que ya fueron tratados, ahora sí ya van a los rellenos sanitarios. Pero ya hasta que nosotros tenemos la certeza de que la empresa les dio una disposición final. No con esto que les estoy diciendo, quiere decir que nos vamos a ahorrar el tener una disposición, porque al final de cuentas va a terminar en el relleno sanitario. No. Nada más para que sepan que una vez que se les da el tratamiento, terminan en los rellenos sanitarios, pero ya segregados como tal. ¿Qué consideraciones adicionales debo tener para los residuos peligrosos o para los materiales peligrosos o los RPBI? 1, debo tener un plan de contingencia. ¿Qué debo contemplar en mi plan de contingencia? ¿A quién voy a afectar? Si bien todos los centros de trabajo tienen colindancias, ¿qué tanto voy a afectar a terceros? ¿Qué tanto voy a generar interacción de la gente hacia mis residuos, ¿no? Y debo tener una respuesta inmediata y eficaz en cualquier o ante cualquier emergencia que pudiera yo tener, ¿no? Ya sea por parte del proceso productivo o por medio de la disposición. ¿Esto cómo es? Tratando de evitar riesgos o impactos al medio ambiente, a la salud humana o como tal, a la propiedad privada. Y aquí, ojo, muy importante, identificar bien que la Semarnat es la que me autoriza, la que me da permiso, la que me dice cómo debo hacer las cosas, pero la Profepa es ahora sí que la policía de la Semarnat, ¿no? La que va y dice, a ver, ¿cuentas con tus permisos? ¿Cuentas con tus planes? Sí, a ver, enséñamelos. Y ellos mismos te van a sancionar. Es decir, ellos te van a revisar y te van a poner multas, ¿no? ¿Cómo le avisamos a las autoridades que generamos residuos? Bueno, pues por ahí les dije hace rato. Número de registro ambiental. Nos vamos, nos damos de alta como microgeneradores, pequeños generadores o grandes generadores y tenemos que generar nuestros reportes cada 6 meses, dejando de fuera los residuos biológico-infecciosos, todo lo que son los demás tipos de residuos. Recuerden que tenemos 180 días, ¿no? Para hacer disposiciones, es decir, cada 6 meses, o por lo menos una vez cada 6 meses debemos generar los residuos. Pero para grandes generadores como tal, año con año, deben generar un reporte anual de todo lo que dispusieron, que se llama COA. Por aquí dice, ¿no? COA, cédula de operación anual. En este reporte que pide la autoridad es literal todo lo que hiciste con tus residuos, cómo los dispusiste y todos los manifiestos, disposiciones y evidencia generada en el inter de tener todos los residuos como tal, ¿no? ¿Cómo compruebo que a la autoridad que estoy cumpliendo haya esa misión? ¿Y cómo tenemos garantía? Pues los manifiestos que nos van a dejar, les decía, son por triplicado, bueno, en 4 copias, ¿no? Nos van a dejar ellos 1 y van a ir recolectando sellos. Cuando tenemos los 4 sellos o firmas en su totalidad de la disposición de nuestros residuos, el proveedor o la empresa contratada tiene que regresarnos el original de esos manifiestos. Ellos se quedan con una copia y nosotros nos quedamos con un original y una copia
que fue la primer retiro. ¿Cuál es el marco legal? Es importante siempre, siempre que ustedes identifiquen el marco legal aplicable para sus residuos en cuanto al proceso que ustedes llevan. Uno, tenemos la Constitución Política, y de ahí tenemos la LGEPA, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Después tenemos la LGPGIR, que es la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En esta en específico vienen todos los listados de los residuos que tenemos, cómo los debemos tratar, cómo los debemos disponer, y luego todas las normas oficiales. Si bien estos tres grandes rubros interactúan como tal, ¿sale? Tenemos normativas oficiales que hablan de residuos específicos, de seguridad específica, de etiquetados específicos, de manejo de sustancias. Todo la identificación de nuestro marco legal tiene que darse en torno a lo que vamos a generar y siempre pensando en cómo lo vamos a disponer, ¿no? De la LGEPA se deriva el reglamento de la LGEPA, que es cómo vamos a tratar los residuos peligrosos, ¿sí? Y luego tenemos el reglamento de la LGPGIR, que también es cómo vamos a tratar los residuos. No sé si aquí se entiende bien, ¿no? Luego, las normas oficiales, las que más nos aplican o las que más tenemos latentes para cumplimiento, es la 052 de la Semarnat, que trae la clasificación del CRETIV, los listados de clasificación, y la 087, que es el RPBI, de los biológico infecciosos, ¿no? Entonces, yo les sugiero que identifiquen bien cuáles son los residuos que tienen, cada cuánto los generan, cuál es la generación estimada en un año de proceso o de producción como tal, para poder poder plasmarlo, ¿no? En nuestro plan de manejo de residuos. Y después, una vez que tengamos esto, ver si tenemos normas ambientales municipales que nos apliquen o que nos den requerimientos, o si nuestra cédula de operación ambiental o permisos ambientales en el estado en el que me encuentre, o si es un proyecto de construcción, y si es una manifestación de impacto ambiental, si es un ETJ, dependiendo de los trámites ambientales sobre los que funciona el proyecto, es que debemos tener identificados nuestros residuos, ¿no? Pues básicamente es a grandes rasgos lo que es el manejo de los residuos peligrosos. Yo creo que por ahí tenían contemplados 2 horas, sin embargo, meternos a temas más escabrosos con los residuos peligrosos es no terminar, es a grosso modo cómo debemos partir para una buena gestión de nuestros residuos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? A ver. Inge, está muy bien, muy explicado, muy claro. Muchas gracias. La verdad es que este es un tema, no es difícil, pero es de muchísima talacha, ¿no? O sea, yo creo que los temas ambientales y los temas de prevención de riesgos, abres una norma y te trae 3, 4 de referencia o 2 reglamentos para interacción y es no acabar, ¿no? Entonces, creo que todo parte de la identificación que tengamos o que debamos tener de nuestros centros de trabajo para poder tener en especial cuidado, ¿no? Resumiendo lo que vimos ahorita, tener bien identificados los residuos peligrosos que tenemos en nuestro centro de trabajo, contar con nuestro número de registro ambiental y sobre todo el cómo nos demos de alta ante la autoridad, es ver los requisitos que nos piden, ¿sí?
Hay muchas empresas que ya se están certificando en los ISOs 14000 y todo esto. Ya de entrada, una vez que los intentamos llevar o que los intentamos planear, cumplimos con la autoridad, ¿no? Por aquí pregunta Manuel sobre la COA, ¿los trámites los marca la misma autoridad, correcto? Pero, sí, sí, la COA, dependiendo, no sé en qué proceso trabajes o en qué ramo te desarrolles específicamente. Para cuando tú llegas a una COA, que es la cédula de operación anual, es porque tienes una cantidad estratosférica de generación de residuos peligrosos. Por eso les decía, partamos de ¿en qué parte de la ley viene que es obligatorio? En la LEGEPEGIR dice que debemos darnos de alta como generadores de residuos peligrosos, o como microgeneradores, o como pequeños generadores, ¿no? Es importante que le echen una leída tanto al reglamento como a la ley para que sepan bien con qué debemos cumplir y qué no, ¿no? Y sobre todo aquí es importante también recalcar muchas veces que llegamos a lugares donde ya existe un número de registro ambiental y somos terceros. ¿Qué quiere decir terceros? Que no somos responsables como tal de los residuos. Si a ti te toca ser subcontratista o proveedor de alguna empresa que te esté pidiendo darte de alta como generador, ahí sí es ver por qué me está pidiendo a mí que me dé de alta como generador. Si voy a participar dentro de su proyecto o dentro de su planta, él ya debe tener uno, ¿sale? Lo mismo, si yo contrato empresas y les pido que generen esto, es porque yo ya tengo un número de registro ambiental. Mira, por aquí Marco dice, espérame un ratito. Bueno, para que tengan mayor certeza, por aquí les voy a poner en el chat el link de la Semarnat y los trámites de la Semarnat para que puedan, puedan echarle una leída a lo que nos pide la autoridad como tal, ¿sale? Aquí está lo del NRA y también lo de la clasificación de los residuos. Por aquí, alguien levantó la mano. Yo, Miriam López. A ver, Bueno. ahora sí que una por una. Adelante, las escucho. Miriam, adelante. Después, gracias. Ok, gracias. Yo mi duda es, por ejemplo, si yo voy a estar trabajando como contratista, si tiene, ahora sí que mis supervisores por parte de esa empresa para la que voy a trabajar, me han pasado programas y todo que tienen lo de la mía. Entonces, en este caso yo me acerco a ellos para ver si ellos tienen sus manifiestos o sus recolectores o cómo. No, mira, tú vas a trabajar como contratista con alguien que ya tiene unas condicionantes, ¿no? O sea, la mía es el meter la solicitud para un proyecto y les entregan una resolución. En esa resolución les dicen que es con todo lo que tienen que cumplir. O sea, tengo que acercarme con ellos para que ellos me den esa resolución y apegarme a lo que, pues ahora sí, a lo que ellos estimaron. Las condicionantes, mira, ellos de entrada, como son dueños del proyecto, no sé si sea empresa, fábrica, como son dueños del proceso, ellos deben tener ya esto estimado. Es decir, ya por proceso, por etapa de construcción o por etapa de proceso,
debieron haber generado un estimado de residuos. No sé a qué se dedica tu empresa, a lo mejor es electricidad o a lo mejor es construcción, no sé. Construcción. Ellos estimaron, por decir, por etapa. En cimentación se van a generar 1 tonelada en 8 meses de cimentación, ¿no? Yéndonos a grosso modo. Bueno, Ajá. en esa etapa están considerados ¿cuántos contratistas? Pues 5. Pues esos contratistas, a lo mejor de los 5, uno sí genera mucho y otro no, pero ellos ya tienen un rango de estimación de generación de los residuos. Ellos ya deben tener un NRA, porque el residuo tú lo generas dentro de su obra o dentro de su proceso. Ajá, entonces yo me tengo que apegar a lo que ellos tengan, Sí, a ellos sus ya deben tener registros y a un plan todo. de manejo de residuos, ellos ya deben tener unas condicionantes, que es lo que tú tendrías que solicitarles, de decirles, oye, ¿me puedes decir cuáles son las condicionantes ambientales? Sin pedirles los permisos, porque los permisos te van a decir, ¿y para qué los quieres? ¿Y por qué los necesitas? No, es fácil. No necesito los permisos, solo necesito las condicionantes. Porque en esas condicionantes te van a decir, pues tienes que tener un almacén. No, pues ya hay un almacén porque la empresa, la responsable del proceso ya hizo un almacén. Bueno, Ajá. entonces, O si no lo tienen ellos, y me lo piden, pues yo lo tengo que hacer, ¿no? sí, ahí sí. Sí, o sea, pues, básicamente es eso, porque casi siempre ellos van a decir, ¿sabes qué? Pues tú estás generando, o sea, yo estoy dado de alta, pero tú como mi contratista, pues tú tienes que tener tu almacén y tienes tú que disponer. Ahora, mi pregunta más abierta. Al momento, ellos me pudieran dar a mí, por ejemplo, la empresa que puede recolectar dentro de su estado, porque de hecho estoy trabajando fuera de donde es mi empresa. O sea, estamos trabajando en otro estado que no es el mío, donde mi empresa está dada de alta. Entonces, ellos pudieran decirme con quién o tengo que buscar o cómo le puedo hacer yo. O sea, siendo yo foránea, ¿cómo le puedo hacer yo para identificar al personal que pueden recolectar mis residuos? A ver, primero, si tu empresa ya está dada de alta, si tu empresa ya tiene un NRA, donde quiera que haya Semarnat, porque es un registro federal, te aplica, Ok. ¿sale? O sea, si tú ya tienes un RA, lo que necesitas hacer es tramitar el permiso, o sea, nada más que te autoricen tu almacén temporal, por eso se llaman almacenes temporales. O sea, si tu obra es de 8 meses, yo voy a tener un almacén temporal, aunque tu empresa sea de Chihuahua y tú estés construyendo en Quintana Roo, tú ya tienes un NRA en Chihuahua. Entonces, lo único que tú vas a hacer es dar aviso de que tienes un almacén temporal para cierto proyecto y ahí se viene todo el bagaje legal. Es decir, tienes un contrato de obra y de ese contrato de obra vas a ejercer un REPS o un CIRCE y de ahí vas a tener tu alta como contratista y de tu número de seguridad social. Bueno, dentro de ese paquete tienes todo lo de la Semarnat. Entonces, yo tengo mi almacén temporal, tengo un NRA y lo dispongo. ¿Qué pasa? Sí te vas a tener, no, la empresa no te debe imponer con quién disponerlo. Tú tendrías que verificar que la empresa que te va a disponer tiene lo necesario para que a ti no te deje mal parado. Es decir, tú contratas una empresa que no te deja la primer copia del manifiesto de disposición, pues es una empresa que no sabes a dónde va a ir a tirar los residuos. Tú debes tener la garantía de que esa empresa realmente va a dar la disposición final por medio, ¿cuál es el medio por el cual disponen los residuos? Esa es otra. Si son a incineración o si son creo que se llama, entierran. Bueno, entierran los residuos. Ahorita te digo bien cómo se llama. Pero esos son cosas que tú tendrías que investigar.
para que no te genere un problema en tu contrato, que al final de cuentas es lo que te van a pedir a ti, que dispongas bien tus residuos, si no los van a tener, confinar exactamente, Gabriela, el confinamiento de los residuos, ese es el otro proceso. Por ahí, bueno, ¿sí queda un poquito más claro o te dejé más dudas todavía? Ay, Dios, está un poquito enredoso, pero sí ya entendí. O sea, si en caso de que mi empresa no tengan RNA, entonces ¿a qué me voy a afianzar? Yo tengo que darme de alta aquí dentro del estado donde yo estoy trabajando, en caso de que mi empresa no tenga el RNA. El NRA, sí. Si no lo tienes, sí lo vas a tener que tramitar, pero no le tengan miedo al NRA. Es más complicado no tener un NRA y que la autoridad te verifique y te haga hacerlo, a tramitarlo y no utilizarlo, ¿no? O sea, sí es un mito eso de que, ay, no, es que lo tramitas y te pones en los ojos de la ley. No. Difícilmente, a menos que haya un desorden ecológico, un derrame cañón o un Bárbaro. impacto ecológico muy grande, es que sí se ven los problemas gruesos, pero no es ponerte en el ojo de la autoridad. Es avisarle que estás queriendo cumplir con ellos, así, ¿no? O sea, en mi experiencia es lo que ha pasado. Nosotros damos aviso de que vamos a trabajar, que vamos a tener almacenes, se genera toda la evidencia tanto de bitácoras como de entradas y salidas de los almacenes, se buscan las empresas adecuadas para disposición y tener todo en orden. Y ha habido proyectos en los que nunca va la autoridad, ¿no? Por aquí preguntan, ¿el registro NRA es solo uno por empresa, por registro patronal? Y si es una empresa constructora laborando simultáneamente en varios lugares. Sí, o sea, tu empresa puede tener un RA y tener declarados almacenes temporales, ¿no? O sea, acuérdense que si ya tienes un NRA, nada más hay que ver cómo se da en ese NRA, porque si tu empresa es microgeneradora y resulta que en 10 proyectos te vuelves macrogenerador, sí es un problema. Luego, a ver, también otra de las preguntas de Maximiliano fue ¿qué problema legal se genera al duplicar NRA en una obra entre contratista y subcontratista al no comunicar que existe un registro? No, es que no puedes duplicar. En este punto específico no duplica los NRA. La autoridad no los duplica. O sea, son NRAs por empresa o por registro patronal o por cédula fiscal. Perdón. Hola. No, es que a Sí. lo mejor no me expresé bien ahí. Disculpa que no haya pedido la palabra. Perdón a todos. No, En no, este está bien. caso, estoy trabajando con una empresa que ganó el concurso para una carretera. Ok. A nosotros nos pidieron en una auditoría externa propia que contratamos, nos pidió obtener el NRA. Inicialmente, todos los residuos, los pocos que generamos, se estaban entregando a esta empresa, a la contratista, a la que tiene el contrato legal con la obra. Y ellos están haciendo disposición final de los residuos. Hace rato escuché que obviamente él al hacer su registro declaró todo lo que se iba a generar, incluyendo los trabajos de sus subcontratistas. Por eso yo preguntaba que posiblemente, bueno, se duplicaría, pero yo tengo uno como mi empresa y lo que genero, soy responsable, lo dispongo adecuadamente. El detalle es, él lo tenía considerado en mi producción, etcétera. No sé cómo es, no sé si me entiendes ahí lo que trato de... Tú quieres, a ver, aquí quiero entender. Tú quieres disponer, o sea, ya tienes la empresa Sí, para la mira, que trabajas o la que los contrató a ustedes ya tiene un NRA, ¿cierto? Eso quiero suponer porque su
su proceso que tiene, me comentan que tienen una disposición final de residuos. Cuando tuvimos la auditoría externa, nos dijeron, ¿qué le estás haciendo a tus residuos? ¿Dónde lo estás tirando? ¿En qué barranco? ¿No? Casi. Le dijimos, no, oye, se está entregando a la gente que me contrató. Dice, no, es que tú tienes que disponerlos directamente. Cuando le quisimos, dice, ¿y cómo sabes si la otra empresa ya lo dispuso adecuadamente? Hemos visto que hace esa actividad de disposición final y todo, ¿no? Ujú. Le pedimos la evidencia, ahora sí que el manifiesto ya con los 4 sellos que comentabas, ¿no? No lo quisieron entregar y nos dijeron, bueno, que no lo iban a dar, y el auditor nos dice, bueno, entonces tú haces tu disposición final de tus residuos directamente. Pero lo que yo voy es, no sé si la palabra duplicar, o pero tanto él como yo tendríamos un número. Yo estoy disponiendo de mis productos, de los residuos, y él, el que me contrató, tiene su propio número. A eso es lo que yo entendería como duplicado. No sé si tengan Ya. ahí. Mira, a ver, lo que te estoy entendiendo y a ver si te lo puedo aclarar. Por centro de trabajo, sí puede haber, no duplican el número porque son razones sociales diferentes. Lo que a lo mejor declaran son almacenes temporales diferentes, eso sí. Es decir, quien te contrató a ti tiene un número de registro ambiental para cierto o para cierta cantidad de residuos. Si tú como empresa te están pidiendo hacerlo, tú tienes que hacer todo el trámite. ¿Qué va a pasar? Que al final ellos, como te están contratando a ti, tú tienes que justificar la legal disposición de los residuos, ¿no? No estás obligado a entregarles tus originales porque esos son tuyos, pero sí entregarles una copia de todo lo que tú generas en cumplimiento de tu contrato para con ellos. No sé si ya me di a entender. Sí, gracias. Sí. Ahora, ya nada más aprovechando, perdón, que No, adelante. Mira, entiendes, es una carretera, digamos, 80 kilómetros. Ajá. Para el transporte de residuos, obviamente tienes que ser legal para transportarlos. Yo estoy Claro. trabajando en varios puntos sobre ese tramo, en puentes, digamos, sobre ya. Ajá. Tengo que hacer un almacén temporal por cada centro de trabajo, porque yo no lo podría mover, digamos, de un extremo a otro de ese tramo, porque obviamente no estoy autorizado, no tengo los medios, como dices, un camión hermético, etcétera. Entonces, yo los genero en un punto determinado y voy a declarar igual número de almacenes temporales, ¿verdad? Te trabajas en una carretera, debes tener un campamento de oficinas, ¿no? O debes tener un punto fijo de reunión. Sí. En ese punto fijo de reunión es el que puedes declarar como tu almacén temporal. Regresándome al principio de la plática, no sé si estuviste al principio que les decía yo, deben identificar bien cuáles son los residuos que van a generar, porque dependiendo del residuo es la transportación que le debes dar. O sea, si a lo mejor tú solo en caminos y puentes generas estopas impregnadas y arena contaminada, la autoridad no te va a ir a revisar un camión con antiescurrimientos, nada de eso. No, simplemente te van a revisar cómo lo transportas adecuadamente. Es decir, lo almaceno en tambos de 200 litros, lo sellamos, o sentamos con tapas, lo sellamos y lo llevamos al almacén como tal, ¿no? Por eso es muy, 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 muy puntual que identifiquen bien qué residuos tienen. Digo, si tú vas a transportar biológico infecciosos, pues ahí sí nos vamos a meter en problemas, desde el permiso de transportación hasta el permiso de almacenamiento. Pero identifica bien cuáles son los residuos y cómo los debes tratar según la ley como lo está pidiendo. Okay, muchas gracias, sí. De nada. Ya que compartan el enlace, veo al principio, porque sí entré como 15 minutos tarde. Ok,
No, no te preocupes. Gracias. Digo, de todos modos, hay cualquier duda, les voy a dejar por ahí en el chat mis redes sociales. Ahí están también mi teléfono y todo por si llegaran a necesitar más asesorías, más cosas, estamos a sus órdenes. ¿No? A ver. El almacén temporal se refiere al tiempo que se resguardan los residuos. Los residuos son los que son temporales, no el almacén. Ok, Gabriela. No se les llaman almacenes temporales porque, ay, híjole, ¿cómo te lo explico? Sí, son por la disposición que debes tener. O sea, no es un almacén en el que está diseñado para tener almacenado ahí por siempre los residuos. No sé si me doy a entender. No, por ejemplo, yo trabajo en una farmacéutica y tenemos se construyó un almacén, se llama temporal, pero es un almacén que está construido con ciertas características que marca la legislación y de lo que es el temporal es los residuos, que dice, se llama temporal porque tus residuos no pueden estar, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos residuos peligrosos, es máximo 6 meses. Entonces yo un residuo, por eso tenemos una identificación donde dice, pues hoy empecé, y debo demostrar con la etiqueta de salida o en las bitácoras que ese residuo no permaneció en el almacén más de 6 meses, ¿no? Que es lo que marca la ley. Pero nuestro almacén tiene, no sé, 30 años el mismo almacén, ¿no? O construido con paredes, con ciertas características que marca la legislación. Entonces, el nombre que le llama temporal es por los residuos. Sí. Así, básicamente, por los residuos, no por el almacén temporal. Sin embargo, digo, yo sí haciendo énfasis a la construcción, sí se declaran como almacenes temporales porque se hacen por contrato de obra, ¿no? Es diferente, por eso también identificar el proceso en el que estamos trabajando y después el cómo lo vamos a declarar ante la autoridad, ¿no? ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nada más tenía algunas dudas referente a la transportación, pero ya me quedaron claras. Nada más una duda rápida. Por ejemplo, la empresa en donde estoy ya está declarada como pequeña generador. Sin embargo, ahorita lo que me inquieta es que pues ya no estamos generando estos mismos residuos.